Para continuar el video anterior, habíamos llegado a la parte esta de nombrar cada sustituyente o ramificación, ¿sí? Ahora existen situaciones en las cuales los sustituyentes son complejos. No es tan fácil nombrar al sustituyente, dado que no es una cadena corta de uno o dos carbonos directamente unido a la cadena principal, sino que son tramos de carbono que además tienen otros sustituyentes encima de ellos. Se llaman sustituyentes de sustituyentes, o sea, sustituyentes complejos. Entonces lo que se hace, por ejemplo en este ejemplo, es otra vez una cadena de carbonos, todos con enlaces simples. ¿Sí? Se enumera, se encuentra la cadena principal, se enumera la cadena principal, y en el carbono 4 se observa esta estructura de carbonos, esta ramificación o sustituyente complejo, que no es un sustituyente sencillo. ¿Sí? Entonces lo que se realiza es, se ubica la ramificación más larga de carbonos que está directamente unida a la cadena principal. En este caso son estos dos carbonos. Como sabemos, cuando hay dos carbonos lleva etil. Si yo digo etil, estoy nombrando esto, pero me está faltando nombrar esta parte, este carbono, que está unido en el carbono 1 de ese etil. Entonces se coloca, ¿sí?, en la posición 4, entre paréntesis, siempre va a estar el sustituyente complejo. Se va a poner 1-metil, ¿sí?, que es la cadena más pequeña, que está sobre el etil. O sea, me voy a dar cuenta porque voy a observar dos veces que hay il e il, y además que existen los paréntesis, ¿sí? Cuando termino de nombrar todo el sustituyente, termino con octano. Entonces, este metil está sobre este etil y todo esto está sobre el carbono 4, que es lo que me está queriendo decir. Acá tenemos otro caso, ¿sí?, que se enumera la cadena hasta 8, la cadena principal, otra vez es un alcano, todo enlaces simples, y veo que en el carbono 4 está este sustituyente complejo, que no es fácil nombrar, no es un metil o un etil. Lo que se realiza, obviamente, se enumera la cadena de carbonos más larga dentro de la ramificación, que está directamente unida a la cadena principal. En este caso este carbono es 1 y este es 2. Y voy a decir que sobre ese 1 está dos veces, ¿quién? Acá hay un metil y acá hay otro metil. Hay un carbono acá y otro carbono acá. Entonces, para nombrar eso, digo en el 4, en esta posición 4, abro paréntesis y digo 1,1 dimetil. 1 y 1 es este 1 de acá. Y pongo, acuérdense que se coloca un número por cada ramificación. Acá hay un metil, acá hay otro. Son dos ramificaciones de un carbono. Entonces, dos números. Metil se repite dos veces, entonces va el multiplicativo di. Y todo esto, estas dos están sobre esta de dos carbonos, que es el etil. ¿Sí? Sustituyentes de sustituyentes. Finalmente lo que se hace es alfabetizar los sustituyentes, ¿sí?, y se los coloca en orden alfabético. A veces, ¿sí?, como es en este caso, en este ejemplo, ¿sí?, es una estructura grande, compleja, ¿sí? Vamos a encontrar la cadena principal, que es esta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 carbonos, o sea que son un decano. ¿Qué me queda fuera de esa cadena de carbono? Por ejemplo, acá hay un metil, acá hay otro metil. Queda esta cadena compleja, que es un isopropil, si la vemos en los casos particulares que se vio en el otro video, y esta estructura que también es compleja: 1, 2, 3, 4 será un butil, y en el 1 y en el 2 del butil hay un metil, 2-metilbutil, y ahí estoy nombrando toda esta cadena. Cuando tengo de esta forma, ¿sí?, lo que se realiza, se puede hacer, la regla IUPAC
permite citar o ubicar las ramificaciones por orden de complejidad ascendente, ¿sí? No siguiendo el orden alfabético, porque por ejemplo acá, ¿sí? Esto era siguiendo el orden alfabético, ¿sí? Entonces tengo el iso primero, después tengo un metil, después tengo acá otro metil. Entonces no se sigue este orden, sino que se sigue el orden de complejidad. Primero se nombran los sustituyentes más simples, después los más complejos y después los más complejos aún y recién en la cadena principal. Pero esto se da en casos particulares cuando tenemos estructuras complejas. No es lo más común. Las actividades las vamos a hacer en el práctico. ¿Para qué sucede con alquenos y alquinos? ¿Sí? Para nombrar cuáles son las diferencias respecto al alcano, ¿sí? La principal diferencia es que la cadena principal, en este caso, debe ser la cadena de carbonos más larga, pero debe contener sí o sí a los carbonos del doble y el triple enlace. No pueden quedar fuera de la cadena principal los carbonos que estén dentro del doble y el triple enlace. Y en este caso va a cambiar la terminación ano, que indicaba antes un alcano. Si yo observo un doble enlace, la terminación del grupo va a ser eno, ¿sí? Y si existe un triple enlace, se va a colocar ino como sufijo de ese grupo funcional. A la hora de numerar los átomos de carbono en la cadena principal, en este caso no se consideran las ramificaciones, sino se considera que quede más cercano al doble o triple enlace, ¿sí? Se empieza a contar del extremo que quede más cercano al doble o triple enlace. Si es equidistante, contar de un lado o del otro lado, ¿sí? Se va a considerar el extremo más cercano al punto, el primer punto de ramificación. Y adelante del nombre de la cadena principal, ¿sí? Se va a colocar un número que va a indicar la posición de en donde inicia el doble o el triple enlace. Y por último se colocarán en orden alfabético los índices numéricos y prefijos. En este caso, por ejemplo, tenemos una cadena de 5 átomos de carbono, en el carbono 2 inicia el doble enlace y en el carbono 4 tenemos un sustituyente metil. Entonces el nombre será 4-metil, en el carbono 2, pent de 5 carbono y la terminación eno del doble enlace. En este otro ejemplo tenemos una cadena, quizás cometeríamos el error de pensar que la cadena principal es esta, la más larga, en este caso no, la definición es la cadena continua de carbonos que contenga el grupo funcional. En este caso el grupo funcional es el doble enlace. Entonces se inicia desde él. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces es un hept. Al haber un doble enlace es un hepteno. Y en el 2 hay esta ramificación que tiene 1, 2, 3 carbonos. O sea que es un propil. El 2 propil, 1 hepteno. Tenemos un par de ejemplos más. En este caso es una cadena principal de 8 átomos de carbono. En el carbono 4 inicia, ¿sí? Es el primer carbono del doble enlace que se coloca adelante, termina en eno porque hay un doble enlace, y en el 3 y en el 5 hay un metil y acá hay otro metil, entonces se repiten, se coloca el multiplicativo di para indicar que se repite la misma ramificación y, como siempre, un número para cada ramificación. En este caso tenemos es una cadena principal de 6 carbonos. El X hay un doble enlace, o sea que es un hexeno. En el carbono 3 inicia el doble enlace, es 3 hexeno. Y tengo que nombrar lo que queda por fuera de la cadena principal, que es el bromo en carbono 2 y en carbono 4 un metil. Acá tenemos algunos ejemplos con triple enlace. Esta es una cadena principal que contiene al triple enlace y este inicia en carbono 3. Entonces 3 octino. El 3 indica la posición de donde inicia este triple enlace que se indica con el sufijo ino. Acá tenemos una cadena de 5 átomos de carbono y el triple enlace arranca en carbono 1, entonces 1 pentino. En este caso arranca en carbono 2, es el 2 pentino. Después habíamos nombrado de que existían cadenas de carbono cíclicas. ¿Qué quiere decir que sea cíclica?
que se forman anillos, que los carbonos están enlazados entre sí formando un anillo, ¿sí? Para nombrar estos se nombra con el nombre según la cantidad de carbonos que tenga el ciclo, pero se antepone la palabra ciclo. ¿Sí? Y acá podemos observar dos situaciones particulares, ¿sí? Cuando la cadena está limpia, no tiene ramificaciones, es un ciclo propano, por ejemplo, ¿sí? O un ciclo de 5 átomos de carbono, un ciclo pentano, todos enlaces simples, estamos viendo, o ciclo hexano, ¿sí? Un ciclo de 6 átomos de carbono, parece un panal, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando el ciclo tiene una ramificación, ¿sí? O hay una cadena alquílica, como lo menciona acá, una cadena alquílica? Se debe considerar la cantidad de carbonos que posee el anillo, el ciclo este, y la cadena de carbonos, la cantidad de carbonos que posee esa cadena alquílica. En este caso, el ciclo posee 4 átomos de carbono y esta cadena posee 1, 2, 3, 4, 5. Si la cadena carbonada tiene más átomos de carbono que el ciclo, entonces la cadena principal va a ser esta, ¿sí? Y el ciclo va a ser una ramificación sobre la cadena principal. Si empiezo a numerar, numero acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si hay 5 es un pent, es un alcano porque está todo saturado, no enlaces simples. En el 3, ¿quién está? En el 3 está un metil. Y en el carbono 1 está el ciclo but, porque son 4 carbonos, pero le agrego el il, que indica que es una ramificación, ¿sí? Acá existen otros ejemplos. En este caso hay un ciclo de 3 carbonos y hay una cadena alquílica de 1, 2, 3, 4 carbonos. Estos 4 es más largo que la cantidad de carbonos que tiene el anillo, entonces la cadena principal. Eso que es un butano. Sobre este butano, en carbono 1, está el ciclo prop, porque son 3 carbonos, il como sustituyente. Acá tenemos otro ejemplo donde cambia la situación. Tenemos un anillo de 5 átomos de carbono. ¿Sí? Este anillo es un átomo de 5 átomos de carbono. Y por fuera está este carbono. Acá hay que tener mucho cuidado que este carbono que está acá pertenece al anillo, no es que está fuera del anillo. Este extremo de la línea es un carbono que sí está fuera del anillo, ¿sí? A veces se confunden y creen que el carbono es todo esto. No, esto es un enlace. Cada extremo de la línea es un carbono. Entonces hay un ciclo de 5, o sea que es un ciclo pentano, ¿sí? Y al haber una sola ramificación no se coloca nombre, directamente se coloca metilciclopentano. ¿Sí? Cuando hay más de una ramificación, sí se colocan las posiciones. En este caso tengo 1, 2, 3. Acá es claro que el anillo tiene 6 átomos de carbono, esta ramificación tiene 3 y acá tiene una sola. Entonces la cadena base es el anillo. Entonces poner ciclo hexano de cadena base, en el 3 el metil y en el 1 esta estructura que es el isopropilo. También podemos encontrar ciclos con dobles enlaces o hasta con triples enlaces. En este caso sería ciclopropeno, ciclopenteno. Cuando hay dos dobles enlaces, se numera el anillo empezando de uno de los dobles enlaces de tal forma que le corresponda a los dobles enlaces el menor número posible. Como se muestra acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Se empieza desde 1 y cuando vamos a escribir el nombre se coloca el número de donde inicia cada doble enlace. El primero este inicia en carbono 1 y este inicia en carbono 2. ¿Sí? Si yo tengo un anillo y hay un doble enlace, por ejemplo, y hay ramificaciones, empiezo a contar desde el doble enlace porque es el grupo funcional prioritario. Y en este caso lo mismo, ¿sí? Tengo un ciclo de 7 carbonos, empiezo a contar desde este 1, 2, en el 1 y 3 arranca, ¿sí? El doble enlace. Y es muy importante considerar acá
que cuando hay dos dobles enlaces es 1, 3, hepta di. Este di es el multiplicativo de, quiere decir que hay dos dobles enlaces, ¿sí? Hepta dieno, ¿sí? Y acá la posición en donde inician ellos. En el caso de los compuestos aromáticos, solo vamos a trabajar con el benceno, que es esta estructura, que es un anillo de 6 átomos de carbono. Parecería que es un trieno, ¿sí? Como dijimos recién, dieno, un trieno, pero no, este benceno posee características físico-químicas muy diferentes a un trieno, entonces no es un trieno, por definición, lo van a ver en la teórica más adelante. Es el benceno, ¿sí? Y se nombran los compuestos aromáticos derivados del benceno, ¿sí? Por ejemplo, si existe un metil, es metilbenceno, que su nombre comercial es tolueno. En este caso, que cuando tiene una ramificación, al igual que en los ciclos, no se coloca número de donde se encuentra, porque es la única ramificación. Cuando posee tres ramificaciones, sí se colocan números de donde se encuentre cada una de sus ramificaciones. En este caso son tres ramificaciones, metil, metil y metil, 1, 3, 5, tri, el multiplicativo, se repite esta misma ramificación que es met, il, que me dice la rama, sobre la cadena principal de benceno. Ahora, existe un caso particular que es el benceno cuando posee dos sustituyentes o dos ramificaciones, ¿sí? Si dichas ramificaciones se encuentran en posición 1 y 2, ¿sí? Se dice que están en posición orto o bien en el nombre va a aparecer la letra O directamente. Si se encuentran en posición 1 y 3, ¿sí? Se establece que es una posición meta o se observa la M al inicio. Y si están en posición 1, 2, 3, 4 o enfrentados de esta forma, se dice que están en una posición para o puede aparecer en el nombre la P. Cualquiera de estas opciones, o sea, poner la palabra orto, dimetilbenceno, me está diciendo que la ubicación es 1, 2. Puedo colocar la letra O directamente o bien puedo poner entre paréntesis las posiciones. Cualquiera de estas tres opciones de nomenclatura es correcta. ¿Sí? Las ramificaciones no siempre pueden ser las mismas, pueden ser diferentes. Otro caso con los compuestos aromáticos es cuando la cadena carbonada tiene más de 6 átomos de carbono, o sea, es una cadena larga, ¿sí? O hay otros grupos funcionales más importantes en esa cadena. Entonces el aromático pasa a ser un sustituyente o una ramificación. Acá debe quedar claro que el benceno como sustituyente se nombra fenil o fenilo. ¿Sí? En este caso sería, dice fenilo, pero es un fenil. ¿Sí? Y en el caso particular de que el benceno junto a un CH2 esté como ramificación, ¿sí? Sobre una cadena principal, se dice que es bencilo o bencil. En los compuestos aromáticos existen muchos nombres comerciales y acá los tienen para que ustedes los vean porque se utilizan mucho aún. ¿Sí? ¿Sí? Otro de los compuestos que vamos a ver, ¿sí? Ya partiendo, dejando de lado, mejor dicho, los hidrocarburos, es cuando empiezan a aparecer átomos diferentes al carbono y al hidrógeno. ¿Sí? Aparecen heteroátomos. ¿Sí? Cuando aparecen halógenos en una cadena carbonada, se dice que ese halógeno, ¿sí? Ese compuesto es un halogénuro de alquilo. Alquilo hace referencia a la cadena de carbono. Y halógeno porque aparece un halógeno. Cloro, bromo, yodo o flúor. ¿Sí? Se nombran como muy similares a sales inorgánicas. Por ejemplo, en este caso, aparece un cloro. Acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Que acá hay un carbono, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el enlace entre el cloro y este carbono que está acá. Entonces hay 6 átomos de carbono, entonces se nombra como una sal inorgánica, como cloruro de N, quiere decir normal o lineal, ¿sí? Exilo.
Ahora, por ejemplo, este bromuro de isopropilo, porque este se encuentra en una posición iso, una posición intermedia, o una posición, ¿sí? O en este caso yoduro de sec-butilo. Para los propósitos de la nomenclatura IUPAC, estos halógenos de alquilo son iguales a alcanos, ¿sí? Porque los halógenos no tienen prioridad dentro de los grupos funcionales. ¿Sí? Y cada halógeno se nombra con el prefijo, con su nombre, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Y se trata como cualquier otro sustituyente alquilo, como si fuera un metil, ¿sí? Y obviamente que se ubica los números de donde se ubican ellos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá tengo el carbono, por ejemplo, acá hay un carbono, este carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Hay una cadena de carbonos, que esta es la cadena principal, ¿sí? De 4 átomos de carbono. Y en el carbono 1, ¿sí? Está el bromo y en el 4 está el cloro, sobre el butano. ¿Sí? En este caso, lo mismo, ¿sí? La cadena carbonada más larga es 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 átomos de carbono. Esta es la cadena principal más grande. Si yo número tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 es pent. Veo todo enlace simple, es un pentano. Sobre ese pentano en carbono 3, ¿qué tengo? Acá hay un carbono que a su vez tiene este cloro. Entonces vamos a decir, este cloro es un sustituyente de este carbono y todo eso está sobre el 3. Entonces es un sustituyente complejo. Entonces se agrega 3, abro paréntesis, clorometil, ¿sí? Cierro paréntesis y pentano. Sí, acuérdense que siempre la regla es de que los sustituyentes deben tener el menor número posible. Otro gran grupo dentro de los compuestos orgánicos son los compuestos que poseen oxígeno. ¿Sí? El oxígeno puede aparecer dentro de las estructuras carbonadas de varias formas. ¿Sí? Vamos a ver una de las principales formas que el oxígeno aparece unido a, de esta forma, como si fuera un oxidrilo o hidroxilo, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, por ejemplo, que formaba parte de los hidróxidos, ¿sí? O sea, es una cadena carbonada que posee uno de estos o más hidroxilos, ¿sí? Esa gran familia de compuestos que posee hidroxilos, ¿sí? Se llama alcoholes. Y el sufijo, ¿sí? Ya no es ano, eno o ino, sino que el sufijo es ol. Se nombra como si fuera un alcano y la última O del alcano pasa a ser ol. ¿Sí? Y se consideran las mismas reglas que conocemos. ¿Sí? Ubicar la cadena carbonada, ¿sí? Contar desde el extremo más cercano al oxidrilo y poner un número para indicar en qué carbono está ese oxidrilo. Y el resto de las reglas son las mismas. En este caso, las cadenas carbonadas las podemos representar como si fuera una R. Esta R es una cadena carbonada. Otra forma de que aparece el oxígeno dentro de los compuestos orgánicos es a través también de enlaces simples, pero existe una cadena carbonada, guión un enlace simple con oxígeno, otro enlace simple y otra cadena carbonada. Acuérdense que siempre el oxígeno tiene pares libres. Esta estructura corresponde a una familia de compuestos que vamos a llamar éteres. ¿Sí? Y existen dos maneras de nombrar compuestos de carbono que poseen el oxígeno con esta estructura. Un oxígeno en el medio y una cadena carbonada de un lado y otra cadena carbonada del otro lado. ¿Sí? Por un lado tenemos los éteres simples, ¿sí?
que directamente se dice es un éter etílico. Por ejemplo, hacía cuenta que eran 2 carbonos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? El éter etílico sería un oxígeno y de un lado habría carbono y del otro lado habría otro carbono, ¿sí? Y de este otro lado habría carbono y carbono. O sea, hay una cadena de 2 carbonos de un lado y 2 carbonos del otro lado. Entonces, un éter etílico. De ambos lados es la misma cantidad de carbono. Obviamente que acá se completa con hidrógenos. Rosita, rosita. O, por ejemplo, el éter propil metílico, prop son 3 carbonos, met indica un carbono. Y la palabra éter me está diciendo que tengo un oxígeno central, ¿sí? Como lo conocemos, y de un lado voy a tener un CH3, que sería el metílico, y del otro lado voy a tener el propil. El propil son 3 carbonos, como dije, entonces son CH2, CH2 y por último tengo un CH3. Este es el propil metílico. Es un éter simple porque son cortas estas cadenas carbonadas. O bien, ¿sí? Otra forma de nombrarlo es lo que tengo de cada lado, ¿sí? Del oxígeno se nombra como sustituyente, ¿sí? Como radical, con il. Por ejemplo, en este caso hay un etil y acá hay otro etil. Es un dietil éter. O en este caso sería metil propil éter. ¿Sí? Son 2 formas de nombrar. Iniciando con éter y a la cadena de carbono se le agrega hílico, ¿sí? O bien cada ramificación adelante terminando con la palabra éter. Por otro lado, ¿sí? Ahora el oxígeno también puede aparecer dentro de las cadenas carbonadas formando un doble enlace con el carbono. Vamos a ver. Entonces, ¿sí? El carbono va a estar formando un doble enlace con el oxígeno y este carbono para completar su valencia 4 necesita 2 enlaces más. Entonces tenemos un enlace de un lado con hidrógeno y del otro lado con una cadena carbonada. Esta estructura va a representar al grupo de compuestos que se va a llamar aldehídos, ¿sí? Y este carbono, este grupo es el grupo aldehído, ¿sí? Si me piden marcar, tengo que marcar esto como grupo funcional aldehído, que define a la familia que se llama aldehídos. El sufijo en lo que va a terminar la cadena carbonada se nombra como un alcano, pero se reemplaza por al, ¿sí? Otra forma es que, muy parecida a la anterior, el oxígeno aparezca con un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Pero de un lado, en vez de estar este hidrógeno, se encuentra una cadena carbonada R y del otro lado una cadena carbonada R igual. ¿Sí? Entonces, si me piden marcar en este caso el grupo funcional, el grupo funcional que se marca es esto. Este es el grupo funcional cetona. ¿Sí? Que me dice, de un lado hay una cadena carbonada y del otro lado hay otra cadena carbonada. Y en el medio hay un carbono con doble enlace oxígeno. Se enumera otra vez la cadena principal más larga que contenga a este carbono, que es el grupo funcional, y se reemplaza la O del alcano por ONA. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera una cadena de 3 átomos de carbono
y en el centro, por ejemplo, tengo un oxígeno y acá tengo un CH3 y acá otro CH3, la cadena más larga es esta es la 1, 2, 3. 3 carbonos era prop. Si fuera un alcano sería propano. Y voy a reemplazar esta O por ona, propanona, ¿sí? Le agrego ona. Es la propanona, este compuesto, ¿sí? Y voy a hacer acá arriba del anterior un ejemplo para que lo puedan tener. Si hago un ejemplo parecido, ¿sí? Con un carbono. Acá, de este lado, está el grupo funcional aldehído. Empiezo a contar desde él. 1, 2, y este es el carbono 3. Este es el propanal. ¿Sí? El propanal. Los aldehídos tienen la característica de que, como de este lado, sí o sí debería, para que sea un aldehído, debe tener un hidrógeno, la cadena de carbono siempre inicia desde él o termina en él. Entonces se dice que los aldehídos son terminales. Entonces, por lo tanto, no se coloca la ubicación del aldehído. No, adelante no se coloca un número. En cambio, en las cetonas, sí, porque las cetonas van a estar dentro de la cadena carbonada. De un lado debe haber carbono y del otro lado debe haber carbono. Están en el medio de la cadena carbonada. Entonces, debo colocar su ubicación. En este caso, como hay solo 3 carbonos, si yo a este grupo lo pongo acá, ya dejaría de ser una cetona. Entonces, como es la cetona más simple, no se le coloca número. Pero con mayor cantidad de carbono sí se va a colocar desde 5 en adelante, 5 átomos de carbono en adelante, sí se va a colocar un número indicando dónde se encuentra la cetona. Y por último, de esta parte, el oxígeno, ¿sí? Se puede encontrar de esta forma, con una cadena carbonada inicial, ¿sí? Seguido del carbono con doble enlace oxígeno, como los grupos anteriores, pero el carbono de este lado no va a tener ni un hidrógeno ni un R, sino que va a poseer un grupo oxidrilo. ¿Sí? Este grupo funcional es el grupo carboxílico. ¿Sí? Que este grupo, si me piden marcar, debo marcar el grupo funcional, ¿sí? Que va a definir a la gran familia de compuestos de ácidos carboxílicos. Este grupo funcional es un grupo prioritario, ¿sí? Que tiene prioridad ante todos los demás compuestos, los demás, grupos funcionales. ¿Sí? Otra vez se nombra como si fuera un alcano, pero la última O del alcano pasa a ser oico y adelante se antepone la palabra ácido. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuviera un carbono así, acá oxidrilo, y del este lado, por ejemplo, tuviera un hidrógeno, el grupo funcional, acuérdense, el oxígeno siempre tiene pares libres, acá me olvidé, el grupo funcional va a ser esto, ¿sí? Si fuera un alcano, con un carbono sería metano. En este caso, yo veo el grupo funcional y digo, esto no, esto es un ácido. Este es el ácido, ¿sí? Hay un carbono, sería met. Si fuera un alcano, sería metano. Metano. Pero reemplazo esta O por oico. Es el ácido metanoico. Bueno, hasta acá llegamos. Los demás grupos que son derivados de ácidos carboxílicos lo van a tener acá y están en el apunte teórico. Están todos los derivados de ácido y algunos nitrogenados, que son, vamos a ver, son los dos grupos, las aminas, ¿sí? Y al final de todo tenemos acá esta tabla. En esta tabla hay que aprender a leer esta tabla.
que esta tabla me indica la prioridad de los grupos funcionales. En este caso, todo lo que veníamos viendo es cada grupo funcional individual. Ahora, ¿qué sucede cuando un compuesto orgánico posee más de un grupo funcional? Yo identifico, por ejemplo, que tengo un aldehído y hay un alcohol, ¿sí? ¿Cómo lo nombro? ¿Como alcohol o como aldehído? Para ello debo considerar esta tabla, donde me da la prioridad, ¿sí? En este caso, los que están arriba son los de mayor prioridad. Si existe un ácido, el ácido es el de mayor prioridad. Está primero en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, después vendrán, un aldehído está por abajo, el aldehído tiene prioridad a la acetona tiene prioridad a un alcohol, el alcohol tiene prioridad, por ejemplo, al alqueno, al alquino, al alcano. Como verán, el alcano es el que menor prioridad tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ácido carboxílico, lo nombro como ácido, y acá tienen cómo se nombra, el ácido oico, que estuvimos hablando, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si hay un aldehído y hay un ácido, se nombra como ácido. ¿Y el aldehído cómo se nombra? Se nombra acá como prefijo, se nombra como sustituyente. Entonces lo nombraré como oxo. La acetona se nombra como oxo. Si hay, por ejemplo, un aldehído y una acetona, el aldehído está arriba de la acetona, el compuesto se nombrará como aldehído y la acetona se va a nombrar como oxo. Si hay un alcohol y una acetona, se nombra como cetona y el alcohol se nombra como hidroxi, indicando la posición de donde esté ese hidroxi. Bueno, espero haber sido claro y si no, mañana en clases lo veremos y aplicaremos estos conceptos.